Son un cuerpo de élite. Hombres y mujeres valientes que ponen su vida en peligro. No se tolera el fracaso. Tienes que rendir siempre al 100%. Su misión, defender a la persona más poderosa del mundo. Es un asunto serio. Se trata de la salvaguarda y seguridad de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes son esos héroes estadounidenses? ¿Y cuál es su misión secreta? Nos conocen como protectores y por los agentes con gafas de sol y gabardina, pero también investigamos delitos. El servicio secreto hace mucho más de lo que la gente ve en la tele. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia conocen solo unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué datos contendrá? ¿Misiones secretas? ¿Tecnología secreta? ¿Amenazas secretas? ¿Existe de verdad el libro de los secretos? El libro de los secretos. El servicio secreto. Escándalos secretos. 20 de abril de 2012. Cartagena, Colombia. El servicio secreto estadounidense recibe multitud de críticas. Después de que agentes del equipo avanzado del presidente Obama acabasen envueltos en un escándalo de prostitución aireado por la prensa. Una docena de agentes del servicio secreto fueron enviados a casa cuando uno, al parecer, se negó a pagarle a una de las varias prostitutas que habían invitado al hotel. Los funcionarios de la Casa Blanca intentaron atajar rápido el daño para tratar de preservar la dignidad de la agencia. The president has confidence in the director of the Secret Service. Director Sullivan acted quickly in response to this incident and is overseeing an investigation as we speak into the matter. El incidente de Cartagena fue embarazoso para el servicio secreto porque apareció en la prensa internacional al momento. La intervención del presidente en la Cumbre de las Américas quedó totalmente eclipsada por la conducta bochornosa exhibida por los agentes del servicio secreto. Las normas tácitas del servicio secreto se rigen por el sentido común. No avergüences al servicio secreto. No avergüences al país y no avergüences al presidente. El incidente de Cartagena fue un episodio desafortunado que, en mi opinión, echó una mancha sobre el servicio secreto, sobre su misión y también sobre su personal. ¿Es posible que haya algo en el perfil psicológico de un agente del servicio secreto, sobre todo en los encargados de proteger al presidente, que los impulse a actuar de modo que cuestione la recta y heroica imagen que el público tiene sobre el servicio secreto? Mire, se trata de hombres recios, trabajan duro y apuestan fuerte. Creo que su trabajo es de los más estresantes. No puedo imaginar hasta qué punto, y necesitan desahogarse. Pero si dejan documentos secretos a la vista, eso es un problema. Pero aunque a veces otros funcionarios gubernamentales y policiales se comportan de forma impropia y, según algunos, políticamente incorrecta, ¿hay algún otro motivo por el que la conducta del servicio secreto en Colombia resultase particularmente tan censurable? ¿Es que la posición de sus agentes como protectores del presidente de los Estados Unidos y su familia requiere que la conducta del servicio secreto sea aún más ejemplar que el de cualquier otro cuerpo policial de la nación? Es lógico que se espere ejemplaridad en su conducta, porque el trabajo que han elegido libremente, la responsabilidad que el país en conjunto les ha encomendado es tan importante que su comportamiento debe ser intachable. Deben resistir las tentaciones a las que la mayoría de la gente cedería. Un agente o funcionario del servicio secreto nunca debería ponerse en una posición donde pueda verse obligado, bien por extorsión o por cualquier otro medio,
a revelar información confidencial e importante o planes operativos. Por tanto, algunos episodios recientes dan la impresión de que la seguridad se ha visto comprometida, lo que podría derivar en un atentado contra el presidente. El escándalo sobre el servicio secreto, por desgracia, fue carnaza para los medios. Somos la élite y aún hay mucha gente que sigue creyéndolo, debido a nuestro cometido. Pero en una organización, la conducta de un cabeza de chorlito puede afectar negativamente a todo el conjunto. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Pero el escándalo de Cartagena no fue el último de los problemas para el servicio secreto. En los 2 años siguientes, los agentes siguieron dando de qué hablar, haciendo que muchos se preguntasen si había algún problema grave en la agencia. Y si era así, ¿debía preocuparse el pueblo estadounidense? Puede que haya algún problema en el servicio secreto. No creo que sea grave. Pero sí hay personas que constituyen un problema en el cuerpo. Ninguna organización está a salvo de episodios de conducta impropia individual. Contratamos a seres humanos y los humanos cometemos errores. Según muchos expertos en salud, el estrés podría haber influido en los recientes episodios bochornosos de los agentes. También podría ser el motivo por el que muchos agentes deciden abandonar el cuerpo para siempre. Externamente, los agentes dan una imagen dura y profesional, manteniendo la compostura aún estando bajo presión constante. Pero ¿cómo es la vida realmente para estos operativos de élite? ¿Qué secretos ocultan las miradas estoicas, las conocidas gafas de sol y los trajes bien planchados? He visto a personas frustradas, a personas agobiadas. Está bien gritar de vez en cuando, pero el caso es que vas a proteger la vida de ese hombre pase lo que pase. Así que céntrate o déjalo y búscate otro empleo. Algunos agentes han pedido el traslado por causa del estrés. Los viajes continuos, hasta 30 y 35 días seguidos sin descansos, con cambios continuos de turno, de día, de noche o de madrugada. Cuando estás libre no lo estás del todo. Pueden llamarte a cualquier hora, los 7 días de la semana, y tienes que responder. Desde los agentes de campo, de la División de Protección Presidencial, a los del equipo de intervención inmediata, que protegen el recinto de la Casa Blanca, cada representante del servicio secreto debe cumplir con su cometido sin errores. Tanto si vas a practicar una detención, como si debes controlar a la gente que rodea al presidente o a cualquiera de nuestros protegidos, es complicado. No se toleran fracasos, así que debes rendir siempre al 100%. En cualquier oficio sería algo muy estresante. Aunque la mayoría de los agentes están bien preparados para asimilar las grandes exigencias de su oficio, algunos, por desgracia, no aguantan la presión. Por desgracia, hemos tenido algunos agentes que se han quitado la vida debido al estrés del trabajo, y es un gran golpe para la familia. Este oficio es muy exigente y estresante, así que el suicidio es lamentablemente uno de sus puntos oscuros. ¿Acaso la presión para ser agente secreto es demasiado intensa? ¿Son las rígidas normas que deben cumplir demasiado estrictas? Y de ser así, ¿estará en peligro la capacidad de la agencia para nutrir las filas de este histórico cuerpo de élite? Adiestramiento secreto. Cada año, el Servicio Secreto de los Estados Unidos recibe miles de solicitudes para solo unos pocos cientos de puestos disponibles. De hecho, en 2011, solo el 1% de los más de 15.000 que solicitaron ingresar en el cuerpo fueron aceptados. Pero con tal cantidad de aspirantes entre los que elegir, ¿cómo decide el Servicio Secreto
quién recibe una invitación a unirse a ese cuerpo de élite y a quién rechazan. El servicio secreto tiene unos 3.300 agentes especiales y unos 1.400 agentes de división uniformados que desempeñan tareas de protección a diario. Tenemos delegaciones en la mayoría de las grandes ciudades estadounidenses y unas 40 fuera del país. Cuando alguien solicita el ingreso en el servicio secreto estadounidense, pasa por el proceso de selección más riguroso que existe. Dura unos 12 meses, siempre que todo vaya según lo previsto. Primero, el aspirante debe pasar una investigación personal a fondo, que incluye el examen de sus finanzas. Un agente con deudas importantes se considera un gran riesgo. Los aspirantes también deben pasar la temible prueba del polígrafo. Se hace solo para averiguar si eres un delincuente o si eres un espía enviado para infiltrarse en el servicio secreto. Fueron las peores 8 horas de mi vida. Cuando me admitieron creo que eliminaban a 9 de cada 10 personas. Es muy difícil engañar al polígrafo del servicio secreto. Quedaría descartado cualquiera que mintiese sobre sus antecedentes penales, sobre consumo de drogas o sobre su actividad laboral, por ejemplo, que lo hubiesen despedido e intentara ocultárnoslo. Pero no son solo los aspirantes los únicos bajo el microscopio durante el riguroso proceso de selección. Su entrada en el grupo de élite también depende de la idoneidad de su familia. Una de las últimas fases del proceso de selección es la visita al domicilio. Un agente con experiencia visita el hogar del aspirante, lo entrevista junto con su cónyuge y les explica lo difícil que es en realidad el trabajo. Porque si el otro integrante de la pareja no es capaz de soportarlo, tendrás un agente muy descontento y, por lo tanto, poco productivo. Tras soportar casi un año de entrevistas y pruebas, esos hombres y mujeres aceptados como aprendices pasarán los 3 primeros meses en el Centro Federal de Formación Policial de Glencoe, Georgia. Tras los cuales, los que pasen el corte irán al Centro James J. Rowley de Beltsville, Maryland. Allí, los reclutas soportarán otras 18 semanas de intenso adiestramiento práctico sobre materias como técnicas de investigación, tácticas físicas de protección, prácticas de tiro e incluso recursos de supervivencia acuática. De nuevo pasas varios meses de formación muy específica sobre la misión del servicio secreto. Eso también puede ser muy estresante para los reclutas y algunos no aguantan. Pero, ¿qué tal preparan estos centros a los agentes para enfrentarse a las amenazas reales? Tienen circuitos urbanos simulados y practican todo tipo de supuestos. Un día puede tocarles un coche bomba y otro defender una comitiva atacada. Intentan recrear con la mayor fidelidad posible cualquier tipo de incidente para adiestrar tanto el cuerpo como la mente. Porque en resumidas cuentas, eso es lo que puede salvarte a ti y a los otros. Lo que distingue al servicio secreto de muchos otros cuerpos policiales es que sus reclutas aprenden a detener una bala usando su cuerpo como escudo humano. El 30 de marzo de 1981, yo estaba presente durante el atentado de John Hinckley contra el presidente Reagan. Tim McCarthy, el agente que resultó herido en el abdomen durante el atentado, se puso en línea de tiro. Este es el sacrificio que debes estar dispuesto a hacer para ser agente del servicio secreto. Pero lo crean o no, una vez que los reclutas juran su cargo como agentes, no empiezan automáticamente en la codiciada División de Protección Presidencial o PPD. Los nuevos agentes antes deben pasar unos 6 años en investigaciones y protección temporal antes de que los tengan en cuenta siquiera para la PPD. Además, ese puesto tan codiciado requiere todavía más adiestramiento riguroso.
Y antes de que a un agente le permitan ponerse al volante de la limusina presidencial blindada, conocida como Cadillac 1 o la Bestia, también debe pasar varias pruebas de conducción especiales. El PODC es el curso de conducción para operaciones de protección. Y para que un agente pueda llevar al presidente de los Estados Unidos en una limusina blindada, antes debe aprobar ese curso. Aprender a conducir la limusina presidencial es como aprender a ir en zigzag con un camión con remolque. Así de difícil es. La intención del curso es inducir estrés. Conducir así, a gran velocidad, sudando en un día caluroso, con el sudor que se te mete en los ojos, es bastante agobiante. Pero por muy realista e intenso que sea el adiestramiento de un agente, nada puede prepararlo del todo para los incidentes reales que pondrán a prueba su pericia día tras día, minuto a minuto y segundo a segundo. Sobre todo cuando tiene que proteger la vida de la persona más poderosa del mundo. Tácticas secretas. 22 de noviembre de 1963. Dallas, Texas. A lo largo de la ruta de la comitiva presidencial, unos disparos hechos desde un edificio cercano transforman una tarde hasta entonces tranquila en un día fatídico. En una décima de segundo, el presidente John Fitzgerald Kennedy resulta herido y muere. Y ese es el momento en que cambiará la forma en que el servicio secreto estadounidense protegerá la vida del presidente del país. Con el asesinato del presidente Kennedy aprendimos a vigilar mejor las zonas elevadas y los edificios. En 1972 a George Wallace le dispararon en un cordón de seguridad y creo que entonces aprendimos cómo hacerlos mejor. Un par de años después, Squeaky Fromme intentó dispararle al presidente Ford. Después, con el atentado contra Reagan, aprendimos la importancia de cubrir y evacuar. Pero creo que el denominador común aplicable a todos esos incidentes es la proximidad. Estar lo bastante cerca para reaccionar. El servicio secreto ha hecho muchos cambios para adaptar la protección en una sociedad en evolución. No creo que muchos estadounidenses comprendan lo complejo que es proteger al presidente de los Estados Unidos. Implica más que proteger la Casa Blanca. Requiere vigilancia aérea, cibervigilancia y detectar cualquier amenaza biológica, química y nuclear para proporcionarle un entorno seguro al presidente allá donde vaya, dentro del país o en el extranjero. 28 de marzo de 2010. Bagram, Afganistán. Gestionar el desplazamiento del presidente Barack Obama, denominado enclave renegado, y su séquito de la Casa Blanca, no es poca cosa. Sobre todo cuando es un viaje secreto a una zona en guerra. Trasladar personas, armas y equipamiento a miles de kilómetros de distancia en un lapso de tiempo concreto y muy breve es muy difícil. Pocos imaginan todos los problemas que hay que prever en cada desplazamiento. Tácticos, médicos, ataques químicos, biológicos, aéreos y de artillería. Si puedes cubrir todos esos frentes, el presidente regresará sano y salvo. Aunque la mayoría de los viajes presidenciales se planifican al milímetro para evitar cualquier atentado, podría haber amenazas acechando cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Por tanto, ¿puede hacer algo espontáneo el presidente de los Estados Unidos? Los OTR son los movimientos imprevistos. Es decir, cuando uno de nuestros protegidos, por ejemplo, el presidente, decide ir a un sitio de improviso saliéndose del plan. No todo es tan espontáneo como parece. Hasta la espontaneidad requiere cierta planificación. Durante el mandato de George Bush hijo, William Kristol fue jefe de personal del vicepresidente Dan Quayle y vivió en persona,
cómo se adaptaban los agentes a situaciones imprevistas. A veces el vicepresidente veía algo y decía, ¿por qué no paramos ahí? El agente decía, señor, habíamos planeado parar en otro sitio, a medio kilómetro. Pero claro, a nadie le gusta que le digan siempre lo que debe hacer, así que se adaptaban a la situación. Cuando el servicio secreto trabaja bien, lo cual ocurre en el 98% de los casos, nadie lo nota. El servicio secreto sabe bien lo que debe hacer. Tenía un agente asignado que siempre, antes de que saliera a dar un discurso, me decía, mire, si hay un atentado, agáchese tras el estrado, porque está blindado. Y yo le decía, no es agradable oír eso antes de salir a dar un discurso. ¿Le importaría decírmelo 30 minutos antes? Pero sus órdenes eran asegurarse de que el vicepresidente sabía qué hacer en caso de surgir algo. A los protegidos por el servicio secreto, las órdenes de los agentes pueden parecerles agobiantes. Pero el sacrificio del espacio personal y la privacidad es por su propio bien y por el de la nación. Sobre todo cuando las amenazas que pueden surgir cambian sin cesar y rara vez se hacen públicas. El presidente recibe amenazas todos los días. Puede ser en forma de email, en forma de amenaza verbal, mediante una carta o en una sala de chat. Pero cuando el servicio secreto se entera de esas amenazas, localizamos a la persona que las ha hecho y evaluamos la situación. Cuando estaba en la división de inteligencia, un día mientras revisaba papeleo, a las 2 de la mañana alguien llamó a la Casa Blanca y se puso a amenazar al presidente. Procuré retener al hombre al teléfono y averiguamos que llamaba desde una cabina de la zona de Minneapolis. Otro agente llamó a la policía. Yo seguí hablando con el hombre, que continuaba profiriendo amenazas. Y entonces oí llamar a la puerta de la cabina. Era la policía, que lo detuvo. La misión del servicio secreto es impedir que ocurran incidentes. Pero aunque proteger la vida del presidente, el vicepresidente y sus familias siempre está en primer plano en la misión encomendada al servicio secreto estadounidense, los agentes también tienen otro cometido aún más secreto. Se trata de proteger a todos los estadounidenses, no solo de los atacantes con armas y bombas, sino de aquellos que para sus siniestros planes pueden utilizar poco más que tinta y papel. Infraganti. Diciembre de 2013. Target, uno de los mayores minoristas estadounidenses, sufre un robo de datos bancarios. Las cuentas de más de 70 millones de clientes son atacadas, comprometiendo su información bancaria y personal. Para gran sorpresa del público, son el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto los encargados de investigar el delito perpetrado, calificado como uno de los peores fallos de seguridad de la historia estadounidense. Nos conocen como protectores y por los agentes con gafas de sol y gabardina. Pero también investigamos delitos, fraudes, robos de identidad, falsificaciones de bonos del tesoro, de billetes y tarjetas de crédito. Nuestra faceta investigadora tuvo origen en 1865, con las falsificaciones durante la Guerra Civil. Más de un tercio del dinero en circulación por entonces era falso. El presidente Lincoln vio que era importante que hubiese un equipo de investigación federal capaz de combatir la falsificación, y lo denominaron Servicio Secreto. En un edificio sin identificar de Washington, D.C., el Servicio Secreto oculta un arsenal de tecnología de vanguardia para combatir mucho más que los delitos financieros. La División de Servicios Forenses alberga un laboratorio con cámaras de acceso muy restringido, en las cuales se guardan recursos secretos utilizados para proteger a los ciudadanos estadounidenses. La serie de tareas que hacemos en la sección investigadora es muy extensa y abarca desde casos de fraude a asesinatos y explotación infantil. No creo que muchos estadounidenses sepan que el Servicio Secreto está bien preparado para investigar delitos de falsificación de moneda, documentos y que contamos con las herramientas necesarias para cumplir con nuestra misión.
Tenemos de todo, tanto recursos para análisis caligráfico como de reconocimiento de voz, e incluso datos bancarios que se remontan a 1865. Tras esta puerta, hay una cámara que almacena pruebas de moneda falsificada a la que solo Stuart Tryon, el agente especial al mando de las investigaciones, y unos pocos de sus compañeros pueden acceder. Esta es la única división gubernamental estadounidense que puede verificar la autenticidad de la moneda. Y somos el único organismo del país que tiene un almacén de falsificaciones. Tenemos una muestra de cada billete bancario que existió desde 1865 y que hemos investigado. Hoy, con las impresoras de inyección y lo sencillo que es usar el escaneado, creo que hay más gente que nunca tentada a falsificar moneda. Cada billete tiene una especie de huella dactilar, una historia. Estudiamos el papel, la tinta, buscamos la impresión en bajo relieve, la impresión en hueco. Estudiamos el offset. También examinamos la calidad del billete y lo comparamos con uno auténtico. Ese es nuestro cometido. Muy cerca de esta cámara hay un laboratorio especializado en huellas latentes, donde los especialistas utilizan los productos y aparatos más avanzados para hallar las huellas dactilares que son casi imposibles de detectar en otros laboratorios forenses. Investigamos muchos delitos financieros, así que recibimos muchos materiales porosos, como billetes, cheques y giros postales falsos, y también cartas de amenaza contra el presidente. La tecnología de huellas latentes permite hacer visibles las huellas dactilares en el escenario de un crimen. La palabra latente significa oculto. Los recursos de la División de Servicios Forenses son tan avanzados que la institución a menudo ha tenido que testificar en algunos de los casos más notorios de la nación. La tecnología aquí se usa no solo para resolver delitos contra la población estadounidense, ya que uno de sus recursos secretos en concreto también es fundamental para proteger al presidente. Cuando era director de la División de Servicios Forenses, estaba muy orgulloso del método FISH. FISH responde al acrónimo de Método de Análisis Caligráfico Forense, que es el único método del mundo que nos ayuda a identificar muestras de escritura. Es una aplicación informática creada por el Servicio Secreto estadounidense, a partir de un programa anteriormente utilizado por la Policía Federal alemana. Es una aplicación a la que solo el Servicio Secreto tiene acceso. Tomamos la altura de una letra, el espaciado entre letras, y todo eso se traduce a algoritmos que luego nos darán el perfil de la muestra concreta de caligrafía. Luego la comparamos con las miles de muestras que tenemos en nuestra base de datos. Si hay una posible coincidencia, el programa generará una lista de candidatos que podrían ser autores de la amenaza. Logramos más de 300 coincidencias y pudimos identificar que la misma persona escribió esas cartas. Un buen ejemplo fue un caso que ocurrió en Nueva York. Habían recibido una carta en la que se amenazaba con volar la red de metro de la ciudad. La Fuerza Antiterrorista Conjunta envió por fax una copia de la carta a mi oficina y en menos de una hora les dijimos quién la había escrito gracias al programa FISH. Pero aunque el servicio secreto trabaja en la sombra para salvaguardar la seguridad financiera de la nación y la integridad física del presidente de los Estados Unidos, sus agentes también participan en otras operaciones aún más secretas. Y a veces se camuflan tan bien que aún estando bien a la vista, nadie consigue verlos. Camuflados. El 16 de marzo de 2012, 19 personas fueron detenidas en 9 estados. Están acusadas de pertenecer a una organización criminal que compra y vende información personal y financiera. Llamada Operación Mercado Abierto, la detención fue posible en buena medida gracias a un agente del servicio secreto infiltrado, que distribuía identidades falsas que luego pudieron rastrearse hasta sus compradores.
El servicio secreto hace mucho más de lo que la gente ve en la tele. Se ocupa de reunir información día a día. El verdadero cometido de un agente del servicio secreto es trabajar con la información. También les encomendamos operaciones encubiertas. Así que nunca se sabe dónde pueden encontrarse nuestros agentes secretos. Pasamos mucho tiempo asegurándonos de que pueden realizar cualquier misión en cualquier parte del mundo. Yo trabajé infiltrada en un caso de falsificación. Nuestro contacto trabajaba con el malo, con el objetivo, y ese contacto me lo presentó. Me hice pasar por la novia del contacto y pude estar con ellos mientras charlaban. Todo lo que dijeron luego se lo transmití al agente a cargo del caso y él decidió cómo proceder. Pero no solo trabajan infiltrados los agentes que intervienen en investigaciones criminales. Los asignados a la sección de protección suelen disfrazarse de turistas, deportistas o ciudadanos corrientes para que no los detecten y así pasar desapercibidos. 19 de mayo de 2013. Atlanta, Georgia. Durante el discurso del presidente Barack Obama ante los graduados del Morehouse College, un agente del servicio secreto, muy bien disfrazado, protege discretamente al líder de la nación. Creo que le sorprendería saber que había agentes del servicio secreto en el estrado durante la ceremonia, vestidos con toga académica. Han participado en picnics y eventos deportivos disfrazados como participantes. Si el servicio secreto distrae a la gente de lo que ha ido a presenciar en un acto concreto, en cierto modo le impide trabajar al político. Y el trabajo del político es, en realidad, lo que nos interesa. Hay un vínculo directo entre el deseo de discreción y protección y el buen funcionamiento de la democracia. 30 de octubre de 2001. Estadio de los Yankees, Nueva York. El presidente George W. Bush hace el lanzamiento de honor en el tercer partido del Mundial de Béisbol. Distribuidos por el estadio, hay varios agentes del servicio secreto controlando al público en busca de amenazas. En el partido en el que el presidente Bush hizo el lanzamiento de honor, uno de nuestros agentes estaba vestido de árbitro. Lo mejor es mantener una cobertura de 360 grados sobre tu protegido. Por tanto, tienes que mezclarte entre el público. Los agentes suelen vestirse según se vista el presidente para ir a donde vaya. Si va a correr, algo que el presidente Clinton hacía a menudo, y también Bush, los agentes visten ropa deportiva. Hacen lo posible por no destacar entre los demás. Si el presidente se va a jugar al golf, sería un fallo ir con traje de chaqueta. Por dos razones. Porque llamarías la atención sobre ti mismo y porque si hubiese alguien con malas intenciones, te identificaría al momento como miembro de seguridad. Pero aunque la mayoría de los agentes se visten para evitar ser detectados, hay algunos que deliberadamente quieren hacer notar su presencia. Creen que si los ven, eso puede actuar como elemento disuasorio y por tanto evitar un ataque contra la persona a la que deben proteger. Uno de los momentos estelares de mi carrera fue la oportunidad de ser agente al mando de la visita del Papa Juan Pablo II a los Estados Unidos. Trabajé muy de cerca con el jefe de personal del Papa y el jefe de seguridad del Vaticano. Y una noche mientras cenábamos me preguntaron si quería vestirme de sacerdote. Les dije, no, quiero que el público sepa que soy agente del servicio secreto y que estoy protegiendo al Papa. Eso no quiere decir que no tuviésemos a algunos agentes disfrazados de sacerdotes. Pero aunque el servicio secreto trabaja sin descanso para evitar las constantes amenazas procedentes del exterior, ¿podría acaso haber una amenaza aún mayor? ¿Una procedente del interior? Infiltrados. Agencias federales como el FBI, la CIA y la NSA han tenido espías o agentes dobles que han filtrado información confidencial. Aún así, el servicio secreto afirma que en sus casi 150 años de historia
La entidad nunca ha tenido un traidor en su seno. Pero ¿cómo puede ser posible que ni una sola persona se haya infiltrado jamás en la organización? Cada 5 años, los agentes pasan por una reinvestigación personal. Parte de esa nueva investigación se centra en sus finanzas, en busca de ingresos no justificados. Si un agente gana $80.000 al año, pero vive en una casa de 1 millón y tiene un Ferrari, eso da que sospechar. Por tanto, el servicio secreto quiere saber de dónde ha salido ese dinero. El servicio secreto controla mucho a sus agentes, pero la traición siempre puede darse. Nunca se puede decir que jamás ocurrirá. Y si lo pensamos fríamente, dejamos que un montón de personas muy bien adiestradas y armadas estén cerca del presidente. Si un traidor lograra infiltrarse en el servicio secreto, lo peor sería que matara al presidente. Espero que nunca ocurra. Aunque la idea de un agente secreto renegado parece inconcebible, algunos críticos dicen que solo es cuestión de tiempo que el alto nivel del servicio quede comprometido. Sobre todo en la época de la llamada corrección política. 27 de marzo de 2013. 11 meses después del escándalo de prostitución en Cartagena, Julia Pearson, la primera mujer directora del servicio secreto estadounidense, jura su cargo. El servicio secreto, como el resto de los cuerpos policiales, ha asimilado el que las mujeres accedan a puestos de mando. Y si todavía impera el ambiente de fraternidad masculina en el cuerpo, dentro de 10 años habrá desaparecido. La nueva directora está adoptando medidas que ayudarán mucho a cambiar la actitud de algunas personas que creen que están por encima de la organización o de la Casa Blanca. No puede salir y hacer algo que dañe la reputación de un organismo que creo que es uno de los mejores cuerpos policiales del mundo. Pero como testigos de algunos de los momentos más decisivos de la historia, ¿siguen los agentes de hoy dispuestos a llevarse a la tumba los secretos que les han confiado? ¿Puede darse por sentada su honradez e integridad? Es un honor estar en primera fila de la historia cuando te asignan a la División de Protección Presidencial. Podrían llenarse bibliotecas con lo que sabe el servicio secreto. Durante las campañas protegemos a los candidatos. Y mi primer asignado fue Jesse Jackson. Hay cosas que oí en la limusina y que él me comentó que jamás he revelado. Juras mantener el secreto, sea de quien sea. En el Air Force 2, por ejemplo, se celebraban reuniones de alto secreto, y a menudo había un agente que oía lo que se decía, porque estaba en la sala. Pero jamás nos preocupó que eso pudiera ser un problema. Y nunca lo fue. Esto es un asunto serio. Se trata de la salvaguarda y seguridad del país. Nuestro lema es merecedor de toda confianza, y se convierte en una religión al pertenecer al cuerpo. Dadas las amenazas en constante evolución del mundo moderno, el servicio secreto está listo para combatir cualquier complot siniestro contra la Casa Blanca, la nación y el pueblo estadounidense. Las dificultades para proteger al presidente seguirán aumentando. En cuanto a las amenazas contra nuestra infraestructura financiera y otras infraestructuras esenciales para el país, a medida que su acceso y mantenimiento se facilita mediante redes informáticas, serán más vulnerables que nunca. Seguiremos evolucionando y adaptándonos para enfrentarnos a esas nuevas amenazas. Durante casi 150 años, el Servicio Secreto de los Estados Unidos se ha considerado uno de los cuerpos policiales mejor preparados del mundo. Ha montado guardia silenciosa en todas partes, tanto a las puertas de la Casa Blanca como en laboratorios secretos, en operaciones de campo secretas y junto al presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿cuál es su futuro? ¿Seguirán los valientes hombres y mujeres del servicio secreto dedicando su vida
a proteger la seguridad de la nación? Y en una época de libros que lo cuentan todo, y especialmente de redes sociales, ¿podrá confiarse en que jamás revelarán el contenido del libro de los secretos?